Escuchar a través de esa grieta de lo increado. Programa 56 de La Grieta de lo Increado. Muy buenas tardes, doctor Berlanda. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo le va a usted? ¿A qué se debe Bob Marley? ¿Usted quiere hacer algún tipo algún tipo de alusión al tema que vamos a tratar hoy con el doctor Viegas y se materializa en breves momentos? De ninguna manera. ¿Por qué piensa eso de mí? Que es un tema controversial y usted es un picarón. Puede ser. Puede ser. Aparte, ¿sabe qué? Se lo debíamos después de 56 programas. Se lo debíamos a los fieles oyentes de La Grieta de lo Increado empezar con Bob Marley. Solo por eso. Me parece bien. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Me parece bien. Ah, mire, me acabo de acordar que iba a traer algo y me olvidé. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, porque quería... ¡Huya! Ah, se abrió la grieta. ¿Usted va a llegar temprano alguna vez? A la hora que corresponde. Ahora ya no podemos más. Terminamos un horario, empezamos un horario justo como corresponde un programa serio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Se comió una bujía, vieja? No, yo la verdad que me cuesta llegar puntual. Sí, a todo, siempre, toda la vida. A todo lugar y toda la vida. Toda la vida fue así. Disculpa, no sobre todo para los oyentes y bueno. Eso no es excusa. Aquí estamos. Ya estamos terminando el programa. No es para tanto, 5 minutos, 4. Bueno, estábamos hablando de que acá el doctor Chinaski había puesto una cortina de arranque de Bob Marley y yo le preguntaba al doctor Chinaski si había alguna alusión por el tema que vamos a hablar hoy, que es medio controversial y medio extraño. Claro. Y medio extraño. Tal vez fue la intención, seguramente, del doctor Chinaski. Y como fue su idea, me gustaría que lo presente usted. Sí, Díaz. Bueno. Fue su idea, de todo. Pero la idea en realidad es uno de nuestros oyentes clave, acérrimo, que está siempre, fanático del programa, que es Alejandro Hugo, a quien conozco hace muchos años. Pidió de alguna manera, por ahí lo hacía en una forma jocosa, pero de alguna manera estaba pidiendo que hablemos de este tema, que toquemos este tema, como usted dijo, doctor Berlanda. No sé si tendrá que ver con Bob Marley o con esa cultura específica, pero sí, evidentemente se lo puede tratar desde un punto de vista, digamos, escéptico y bajo la burla, digamos, o tal vez podamos enfocarlo a lo mejor desde el punto de vista del estudio que abordamos mucho en este programa, que es el tema de la conciencia y los fenómenos culturales, ¿no? Los fenómenos psicosociales. Tal vez de ese modo, digamos, este tema, digamos, adquiere a lo mejor otra jerarquía, ¿no? Claro, es un poco gracioso el nombre de el personaje de quien vamos a hablar esta tarde, ¿no? Y bueno, los norteamericanos son así, ¿no? A veces un libro o una película vende de la misma forma, con un nombre tan exótico como El Hombre Polilla, o más bien La Profecía del Hombre Polilla. ¿Y qué es el Hombre Polilla? No sé si empezar por la película, que lo hizo más conocido a nivel global, o empezar por el caso en sí. Yo le diría, ¿qué le gusta? Empezamos por la película del año 2002, que fue, digamos, 2002. Es una película que está bastante bien hecha. Sí. Crea suspenso en aquel que la ve, se conoció aquí, no sé si tiene otro nombre en Estados Unidos, aquí se conoció con el nombre de Mensajero de la Oscuridad. Sí, tuvo nombres Richard distintos Gere. aquí y en España, ¿no? Y justamente porque el caso del Hombre Polilla, que ahora vamos a empezar a profundizar, lo interesante tiene que ver porque las connotaciones no son simplemente unas observaciones extrañas de un personaje raro, sino que tiene todo otro tipo de connotaciones
que hacen referencia a lo que nosotros aquí desarrollamos en el programa, que tiene que ver con la cultura, la realidad, la sociedad y la conciencia. Porque no solamente se trataron de apariciones de un personaje que ya lo vamos a describir, sino las consecuencias que hubo después de esos avistamientos. Además de que, en función de lo que nosotros hemos investigado a lo largo de todos estos años sobre estos hechos anómalos y estas apariciones anómalos, el componente, por decirlo de alguna manera, y me voy adelantando un poquitito, paranormal, o el componente de los estados no ordinarios de conciencia, o el componente, si se quiere, más personal de aquellas personas que tienen este encuentro con lo extraño, digamos, se hace evidente en muchos tipos de estos fenómenos, que van desde la cuestión religiosa, como puede ser las apariciones marianas, que lo tocamos en uno de los primeros programas, a las cuestiones más extrañas, más bizarras, si se quiere, porque hay un monumento allí en la localidad donde apareció este personaje. Así es. En la década de los 60, pero tienen un componente relacionado con los estados no ordinarios de conciencia y relacionado fundamentalmente con el hombre y con hechos de características paranormal. Por eso la película está muy bien llevada, es una película de suspenso y que realmente va atrapando al lector, no, al observador. Claro. Precisamente. Sí, evidente. Claro. Sí. Precisamente a comienzos del 2002 fue estrenada esta película en los Estados Unidos con el título de Mothman Prophecies. En América Latina se llamó, como usted bien dijo, El Mensajero de la Oscuridad o Mensajeros de la Oscuridad. Y en España el título era La Última Profecía. Este film fue dirigido por el casi ignoto actor y director Mark Pellington, donde se intentaba involucrar al espectador en un argumento que explota el terror psicológico, si verdaderamente le podemos calificar como una película de terror psicológico. Y mete miedo en serio, está muy bien llevada, está muy bien dirigida. El protagonista de la historia, justamente, el protagonista de la historia es un periodista del noreste de los Estados Unidos, que fíjese cómo se llama, ¿no? John Klein. Después vamos a comentar en quién está basado, en un personaje real, digamos, está basado el personaje. John Klein, que por supuesto está encarnado por Richard Gere, como usted dijo, y un poco basado en un periodista y escritor que existió de la misma manera que el doctor Jacques Vallée, investigador de ovnis muy famoso, de origen francés, fue el que dio vida o la base, digamos, para el doctor Lacombe, el ufólogo francés interpretado por François Truffaut en Encuentros cercanos del tercer tipo. Los hechos centrales del film ocurren en una localidad de Virginia Occidental, en los Estados Unidos, la localidad de Point Pleasant, un pueblo entonces del estado de Virginia Occidental. La diferencia, digamos, entre los sucesos reales o quizás desde el punto de vista de los escritores, los periodistas que escribieron sobre este fenómeno, es que el fenómeno original, por así decirlo, ocurrió entre el año 66 y 67. Y la película está, digamos, colocada en tiempos modernos, digamos, ¿no? En la década del 80, más o menos, 90. Claro, por ahí. Digo por los teléfonos. Sí, puede ser también. Si bien, digamos, por los teléfonos que aparecen en la película. Claro, exactamente. Si la película, Las Profecías del Hombre Polilla o The Mothman Prophecies, comienza cuando este periodista Klein, ¿no es cierto?, en la película, y su esposa vuelven a su casa luego de pasar una tarde buscando otro lugar donde vivir, tarea que culminan con éxito. Es de noche, ellos van charlando alegremente y la esposa de Klein está al volante. De pronto ella ve fugazmente sobre el parabrisas del automóvil una figura de forma lejanamente humana, alada, de ojos rojos, que se lanza de frente contra el vehículo. La mujer, por supuesto alarmada, hace una imprudente maniobra que concluye en un volcamiento, ¿no? Klein resulta ileso, pero ella debe ser hospitalizada y a los pocos días fallece. Impactado por la fulminante pérdida de su esposa,
registrando los enseres que ella dejó en la habitación del hospital, el periodista Klein encuentra algunos bocetos que ella dibujó antes de morir. Y todos ellos representan lo que parece ser una figura humana, como con una capa o con alas enormes, con ojos rojos aterrorizantes, ¿no? Tras un par de años, Klein se topa con una información que le trae a la memoria los bosquejos dejados por su fallecida mujer, lo que le impulsa a renunciar a su trabajo, que en la película parece que era un prestigioso periódico de los Estados Unidos, para hacer un viaje en busca de algunas respuestas. Como ya nuestros oyentes habrán adivinado, esta búsqueda lo lleva ¿a dónde? A la localidad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, Estados Unidos, donde, junto al oficial de policía, Connie Parker, que está interpretada por la actriz Laura Linney, intenta descifrar qué hay detrás de las manifestaciones del personaje que los lugareños bautizaron con este extraño nombre, ¿no? Mothman o el hombre polilla. Bueno, para que el que no la vio la pueda bajar quizás o alquilar y verla la película, lo dejamos ahí. Lo interesante es que, bueno, esta película está basada no solamente en hechos reales, sino que o presuntamente reales, sino que el protagonista de la historia, John Klein, no deja lugar a dudas que está basado en el periodista que existió realmente investigador del fenómeno de los ovnis y de las cuestiones paranormales y escritor llamado John Keel. Que falleció en el año 2009. 2009, exactamente, o sea, unos 7 años después de estrenada de esta película. Lo interesante de esto es que, y aquí vamos a empezar a meternos en esto de por qué el caso tiene una serie de aristas y no se limita simplemente a la observación de un extraño ser alado de ojos rojos. En primer lugar, hay que decir que datos que fueron apareciendo después, la zona de Port Pleasant, ¿qué significa? Point Pleasant. ¿Qué significa? Punto de placer. De placer. Uh-huh. Bueno, esta zona, punto de placer o lugar de placer, era una zona que justamente tenía características, fue bautizada con este nombre porque era una zona muy, muy bella, una zona con un río que la cruzaba, o sea, era una zona donde vivía una comunidad de indios, Sioux, que inclusive hubo una profecía en el año 1700 los y pico. Indios, los Shawnee. Se habla también de una profecía de 500 años. Exactamente. Pero lo interesante es que este lugar, y aquí tiene que ver que se mezcla un poco la cuestión de la profecía, pero también se mezcla con otra cuestión de lo que tiene que ver con el lugar propiamente dicho. Este lugar tan bello, un lugar sumamente, ya digo, que tenía una historia y un lugar encantador, digamos, fue de pronto sometido a los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Porque en ese lugar se construyeron más de 100 especies de galpones. Depósitos de galpones. De armamentos, digamos. Exactamente, ¿no? Galpones y depósitos de armamento, muchos de los cuales eran armamentos que ya no estaban siendo utilizados en la guerra. Algunos durante la época de la guerra se utilizaban justamente como depósito, pero digamos este lugar, que era un lugar tranquilo, fue cubierto de todo este tipo de depósitos. Y justamente en uno de estos depósitos, en el lugar llamado TNT, la zona conocida como TNT, por la dinamita, ¿no? Por la dinamita que había allí, o que había estado guardada allí, es el lugar donde se desarrollan principalmente estos acontecimientos. Y usted sabe que hay otra cuestión también muy interesante. En la zona, esta zona denominada TNT, donde de pronto era un lugar muy hermoso, era un valle y demás, y que después fue sometida, digamos, por la construcción de estos depósitos para la guerra, era una zona que curiosamente no era habitada por los indígenas de la época. Es más, había túmulos, o túmulos son estructuras de piedra en la zona, que son estructuras antiguas, pero los indios de la zona no habitaban esa zona porque la consideraban un lugar, por más que era muy bello, no lo consideraban como un lugar
con buena onda, por decirlo de alguna Qué manera. buena, esta información no la conocía yo, Bien. doctor. Y tengo otra Muy cosa que interesante porque justamente hay que investigar los lugares, el entorno, el contexto también histórico. Por eso de le los decía los que lugares donde empecemos- se dicen que suceden estas Empecemos cosas. por el contexto. Claro. 2 o 3 cuestiones. La cuestión india, con una profecía de 500 años sobre el lugar, que iba a ser, digamos, porque el lugar fue después tomado para otro fin y fue, digamos, la tierra fue... colonizada y además y Sí, después pero utilizada, en la utilizada Segunda para Guerra poner, Mundial para el poner depósito de armamento, más de ¿no? 100 depósitos. Y por otro lado, un lugar ciertamente tabú para los indígenas que la habitaban en las cercanías, ¿no? Bien, siguiendo con, digamos, con los hechos tal cual parece que sucedieron, en el 15 de noviembre de 1966, hace ya más de 40 años, en este pueblo de Point Pleasant, todos los ciudadanos vivieron verdaderamente, o la mayoría de ellos vivieron un año de bastante pánico, ¿no? Y todo empezó justamente el 15 de noviembre de 1966 a las 11:30 de la noche, donde Roger y Linda Scarberg y Steve y Mary Mallet, dos parejas, digamos. Porque esa zona, permítame, Sí. después que dejó de ser utilizada, quedaron todos estos lugares abandonados, fue utilizado como la Villa Cariño de la zona. Por eso seguramente las parejas Sí, aprovechaban sí, no, este era lugar. un lugar que iban para ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Circulaban entonces por... ¿Usted estuvo ahí? No, yo nunca estuve en Yo Point- sí, yo sí. ¿Usted estuvo en Point Pleasant? Yo estuve en Pueblo Pilsen, Ah, mire en usted. la zona TNT. Qué bien, ¿eh? Bueno, En Berlanda. Me sorprende a siempre cada- sorprende. a Tiraba cada así rato, una sí. derecha, izquierda. y digamos, usted fue porque la zona era conocida Porque era ya Villa por Cariño. ¿Por qué era Villa Cariño? de Hablando de Estados eso, Unidos. ¿qué pasó? ¿Le cerraron la página superberlanditas.com? Hay La problemas. estoy por abrir en Pueblo Hay Pilsen. Ah, problemas con está la bien. política y todo eso. Entonces, bueno, estas dos parejas se iban circulaban justamente por esta conocida área TNT, estos almacenes, digamos, abandonados desde la Segunda Guerra Mundial, y se dirigían, porque esto estaba a las afueras de la ciudad, ¿no? Se dirigían hacia Point Pleasant, ¿no? Todavía le faltaban 11 kilómetros para llegar. Se dice que era una noche fría, con llovizna, ¿no? Bien de película de terror, ¿no? Las luces de la ciudad se veían lejanas y de pronto en una vieja carretera secundaria, en la soledad de un generador o cerca de un generador eléctrico que estaba varios metros más allá, digamos, de la ruta, aparecen unos grandes ojos de color rojizo. Cuando se van acercando esta pareja, Roger iba al volante, detrás de esos ojos luminosos aparece una figura, como una sombra, ¿no? Como que no eran dos luces que estaban colgadas en el espacio, sino que era toda una figura de unos 2 metros de altura, de color grisáceo, con grandes alas. Al principio era como que estaba inmóvil, con las alas plegadas, y después, digamos, se eleva, abre sus alas. La pareja aparentemente quedó aterrorizada. Roger, que iba al volante, pisó a fondo el acelerador, intentó huir cruzando la autopista 62, que pasaba por el lugar, por la zona. Llegó a ponerle 162 kilómetros por hora, estamos hablando del año 66, y sin embargo el ser alado lo siguió Al costado del auto. al costado permanentemente, como si no le costara, digamos, ningún esfuerzo, y aterrorizando, por supuesto, a la pareja, a las dos parejas, ¿no? Eran dos parejas, y a la entrada del pueblo, cuando ya llegan a Point Pleasant, desaparece. Y una Así tan característica, misteriosamente como una había característica llegado. de esos ojos era también que después creo que aparece también en otros casos, es que la gente quedaba como hipnotizada por esos ojos. O sea, quedaba mirando fijamente. Sí, una cosa muy interesante es generalmente en todas las leyendas, el folclore, muchos de estos sucesos presuntamente paranormales, los ojos rojos representan siempre a una criatura de tipo diabólico, ¿no? Como por ejemplo, sin ir más lejos, la gente del norte de nuestro país, en Jujuy, que conocen a la leyenda del tío,
la gente que trabaja en las minas. Este es una especie de demonio que tiene sus ojos también brillantes y rojos, ¿no? Pero usted fíjese que también... Y no nos olvidemos después del famoso chupacabras que aparece recién en los años 90, mucho más cercano en el tiempo, donde es una criatura también extraña, pero cuya la característica más importante es la de tener ojos rojos luminosos, como los famosos perros o lobos de ojos rojos luminosos que aparecían en algunos condados de Inglaterra, también por la década del 60 y del 70, que extrañamente quizás no casualmente, solían verse en los límites de estos estados, ¿no? O en lugares liminales o limítrofes como, justamente separación de condados, fronteras o límites de condados. Hay otra cuestión que después supongo que usted lo va a ir profundizando, que tiene que ver con que estas criaturas aladas, que también están representadas en el folclore y están representando en otras tradiciones, y de estos ojos negros, de estos ojos rojos, me confundí con Yul, rojo y negro. Sí, el inconsciente no miente, sí, por algo salió rojo y negro. Anunciaban un acontecimiento también dantesco, anunciaban la muerte. Claro. El tío al que usted hace referencia en las minas, cuando aparece está anunciando que va a haber o un derrumbe o la muerte de algún minero, claro, en el interior de la mina. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo tomar es, alguien que esté como un sacrificio de alguna manera. Después le voy a contar un caso similar y fíjense que nada que ver con las tradiciones propias de lo que es el noroeste argentino, Bolivia y demás. Un suceso también similar en una mina ocurrió en Friburgo, en Alemania. Después lo vamos a contar. Y lo del hombre polilla también estuvo relacionado con acontecimientos proféticos y con un hecho que después sucedió más tarde y que aparecía en los sueños y en las pesadillas de los testigos que habían visto a este ser. Por eso decíamos que este caso, por más que parece sumamente controvertido y puede parecer hasta gracioso el nombre, tiene mucho que ver con lo que tiene que ver estados no ordinarios de conciencias, lugares con ciertas particularidades, con cuestiones proféticas. Es como que son lugares donde, se que abren puntos a ese otro lado, que a veces uno entra en estados no ordinarios de conciencia y aparecen criaturas que no son criaturas nuevas, son criaturas que han aparecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estas criaturas aladas, como el cuervo de los indios también, que anunciaba cuando graznaba, claro, una muerte. Pero a tal punto, esto marcó a la vida y a la comunidad de Port Pleasant, y a tal punto lo identificaron con el suceso principal que marcó el fin del ciclo de las apariciones del hombre polilla allí en ese lugar, porque después apareció en Chihuahua y en otros lugares más, que hay un monumento al hombre polilla en Port Pleasant. Hoy en día hay un monumento. Pusimos, creo que colgamos ya la foto en la página de la grieta. Avanzo un poquito más antes del tema musical, si les parece. Estos fueron los primeros testigos, estos que yo conté. El tal Roger y Linda Scarver, que iban a Villa Cariño, y Steve y Mary Mallet. Cuando llegan, comentan lo que había sucedido, aparte estaban bastante atemorizados, y van a hablar con un sheriff, amigos, el comisario del pueblo, ¿no? El sheriff Miller Halstead, que al día siguiente organizó una conferencia de prensa donde aparecen otras personas, otros, testigos, y por supuesto se empiezan a hacer cargo los medios de comunicación, y aquí la historia se dispara para todos lados. En esa rueda de prensa estuvo el señor John Keel, ¿no? John Keel, periodista y escritor de Estados Unidos, que toda la vida estuvo, metido en el tema del universo de las realidades parafísicas. Ya a los 16 años, doctor Berlanda, el New York Times publicó su primera crónica de 1930. ¿Y sabe de qué se trataba esa primera crónica? Periodista Nobel, ¿no? Tenía 16 años nada más. Era sobre las esferas luminosas que alborotaban el vuelo de los pilotos aliados, ¿no? Los famosos Foo Fighters. En 1952, Keel viajó a Egipto,
se metió en la pirámide de Gizeh. Estuve ahí. Usted sí también estuvo ahí. Pero ¿sabe qué hizo? Pasó una noche adentro. Eso no lo hice. De la pirámide. Y transmitió un programa de radio en directo para los Estados Unidos, transmitiendo sus vivencias, ¿no? Después, mucho más entusiasmado, hizo toda una gira que lo llevó del Nilo al Ganges, visitó el Tíbet, donde participó en una cacería científica para dar con el legendario Yeti. Usted también anduvo por ahí. También estuvo por ahí. Al Yeti. Es más, tengo un reportaje a un testigo, a un testigo, a una india Sherpa que la abuela vio el Yeti. ¿Sí? Exactamente. Keel en esta época tenía 27 años y dice que lo llegó a casi a ver, distinguió la silueta peluda del hombre de las nieves, dice, se nos escapó entre los dedos, dijo. Después en los 60, bueno, se metió en la organización APRO, una de estas organizaciones de los Estados Unidos dedicada al fenómeno de los ovnis. Dirigió, digamos, numerosas revistas y estaba interesado en todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales, criptozoología y todo lo demás. Por lo tanto, John Keel estaba entre el resto de los periodistas en Pont Pleasant. Al mismo tiempo, una periodista del lugar que trabajaba en el diario, el Pont Pleasant Messenger, la periodista Mary Hyre, empezó a publicar artículos sobre el hombre polilla. ¿Y qué le pasó? Dijo que fue acosada por los famosos Men in Black, los hombres de negro, que después también se hicieron películas medias humorísticas sobre el tema, pero es un tema muy folclórico contemporáneo, digamos, de los Estados Unidos. Además, esta periodista, Mary Hyre, aseguraba que soñaba todas las noches, es decir, más bien que no podía dormir, o que se despertaba muy aterrorizada, todas las noches, porque siempre tenía el mismo sueño, y este sueño era que el puente Silver Bridge, el puente, digamos, que estaba a la entrada de la ciudad, se derrumbaba y ella se caía también y nadaba entre paquetes de regalos, digamos, en el río. En la película, por ejemplo, todos estos sucesos le aparecen a John Keel, digamos, en realidad en la película se llama John Klein, ¿no? Pero en la verdad de los hechos, digamos, fue estos sucesos relacionados con hombres de negro y los sueños proféticos y demás le sucedió a otra periodista. Llamadas extrañas. Mary Hyre. Llamadas extrañas también. Se mezcla también en la película sucesos que Keel vivió en otras investigaciones, porque él mismo dice haber sido acosado, digamos, visitado por los hombres de negro, los Men in Black. Bueno, para los que no saben quizás quiénes son estos hombres de negro, unos extraños personajes que aparecen vestidos de negro y que se decía en la década del 60 y los 70 que visitaban a quienes habían sido testigos de algún fenómeno paranormal o un fenómeno ovni, a veces amenazándolos o tratando de sacarle los rollos de fotos o las pruebas, supuestamente. ¿Algo que ver con los hombres de negro de Fringe? Para mí sí, obviamente, están tomados de ahí, sí, seguramente. Un folclore bastante novedoso y surgido en los Estados Unidos, sin duda, ¿no? Que también hay hombres de negro en otra película que creo que se llama Los Guardianes del Tiempo, con Matt Damon, sí, que también son tipos con sombrero con las mismas características sobre todo de los hombres de negro, que son los que manejan claro, el destino de la gente. A ¿no? veces, digamos, con piel media aceitunada, con ojos medios achinados, otras veces no, bien blancos, bien de tipo nórdicos o escandinavos, ¿no? Bueno, John Keel tenía 36 años cuando llega a Pont Pleasant y empieza también a tomar testimonios de mucha gente. El 14 de noviembre del 66, otro testigo, y hablando de Newell, se llamaba Newell Partridge. Como en todos lados. Totalmente. Escuchó que su perro, ovejero alemán, ladraba de forma extraña. Se acercó al granero, vivía en una zona más rural, diríamos, y dos luces rojas se acercaron hacia él. El perro corrió detrás de esas luces rojas, que eran como los famosos dos ojos de esta criatura, y nunca más volvió a aparecer el perro. El 16 de noviembre, decenas de personas se acercaron. Imagínense, fue como acá cuando los sucesos de Victoria, en el año 91, que toda la costanera de Victoria estaba llena de gente, impresionante. Yo estuve ahí también. Me imagino, decenas de personas se acercaron frente a la zona TNT. Justamente pasa entre toda esta gente un coche donde viajaban el señor y la señora Raymond Wamesley
que visitaban a los Thomas, a 10 kilómetros. Cuando llegan a la casa, emergen del suelo nuevamente esta criatura, el hombre polilla, con 2 ojos rojos resplandeciendo en la noche, e incluso cuando ellos se meten a la casa de los Thomas, desesperados, el ser se asomó por la ventana. Llamaron a la policía, obviamente, y cuando llega la policía, como suele pasar en estos casos, ya no había nadie. Otro casito más antes del tema musical. La señora Bennett, que vivía cerca de la zona TNT, empezó a sentir raros ruidos y chillidos espantosos en el tejado de su casa, que después, cuando se conversaba con otros testigos del hombre polilla, aparentemente era el famoso chillido, digamos, que emitía la criatura, y se mudó al centro de la ciudad. Muy interesante, Vigas. Vamos a ir al tema de la media hora. Antes quiero leer. ¿Es un tema fumeta? mensajito. ¿Es fumeta también el tema? No. Todo el resto que estamos escuchando de fondo, que acá no se escucha, pero los oyentes están escuchando. Después seguimos con el análisis. Un poco de dab ahí de fondo. Acá acaba de llegar un mensaje de mi amigo personal. Supongo que Alejandro está escuchando el programa, ¿no? Después de... ¿Sabe quién me manda saludos? ¿Quién le manda? Escucha siempre. Dice, la radio está re buena. Sigan así, mi amigo Justin Bieber. Que está con mucho trabajo últimamente, Justin. Así que a vos, Justin Bieber, te vamos a dedicar este tema de Faith No More. De Faith No More. Decí que no te gusta, decilo. No, yo no voy a decir eso. Yo empecé a alucinar con el hombre polilla con este tema. Sí, señor. Es una banda muy alucinante, Faith No More. Está bueno como para... ¿A qué lo remite? Ilustrar así un poco y ponernos en el contexto de lo que Un sería rito satánico. manejar música del demonio. por la ruta y ver al hombre polilla, ¿no? Con esta música. Es música del demonio, realmente. Es sí, la música del demonio. Fenomás se literalmente. llama la banda. ¿No? Claro. Fíjese. No, pero no me gusta. Me gusta Al que no doctor le guste. Berlanda le gusta el tango, así que ni hablar. Yo Bueno, soy un a los neuromántico, oyentes que nos así están escuchando y que les Y gusta. Rafael Acarrá. Bien, todo lo del año 78. Bueno, a los que quieren que sigamos pasando este tipo de música, déjenlo claro en el muro de la grieta de lo increado. Si no, vamos a caer en Rafael Acarrá y ¿quién más? Además. Le voy a contar otro caso en la que hubo consecuencias sobre una testigo. Y vamos viendo que todos los casos son más o menos en la misma época, ¿no? Seguiditos, todos en ese fin de año. de 1966. Sí. Bueno, hablando de cuestiones liminales, era el final del año 66 y principios del año 67, ¿no? La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter, una señora que salía de la iglesia, va con su auto, al pasar por un campo de golf, vio al hombre polilla, o a esta figura, que la miraba fijamente, obviamente con sus ojos rojos, alzó sus alas 2 veces y se dirigió directamente al coche. Esta parece ser la única testigo que lo vio bien de cerca, el rostro, digamos, o la cara del ser. Y cuando llegó a su casa, la testigo apareció con todo su piel quemada y los ojos se le hincharon más o menos por una semana, digamos, ¿no? Y el 15 de diciembre, el puente de Silver Bridge, este puente que la periodista, habíamos dicho que fue la que primero empezó a escribir, Mary Hire, que había escrito las primeras crónicas sobre el hombre polilla en un periódico local, que decía que soñaba todas las noches con que este puente se caía. Bueno, ese sueño, digamos, resultó ser profético, porque el 15 de diciembre el puente Silver Bridge, que era el que conectaba o era la entrada a la ciudad, comenzó haciendo un extraño ruido que después se convirtió en un estruendo e inexplicablemente la estructura comenzó a ceder, se vino abajo y hubo 46 personas muertas. Lo interesante es que luego de esta catástrofe, en la que mueren casi 50 personas, muchos de ellos testigos del hombre polilla o el Mothman, lo interesante, decía, es que uno podría decir, bueno, y después los corrillos o este contagio social
pudo haber hecho que las manifestaciones o las visiones del hombre polilla siguieran existiendo, pero no. Este marcó el punto final, digamos, de las apariciones. El Mothman nunca más volvió a ser visto, al menos en Point Pleasant, en Virginia Occidental. Y el hecho es que no solamente esta persona, esta periodista, soñaba con esto del puente, sino que todos los testigos tenían pesadillas y soñaban justamente con catástrofes. Tenemos una... Carolina Rueda nos escribió. Sí, desde Bahía Blanca. Desde Bahía nos compartió acá Muy una bien. noticia que la pueden ver ahí en el muro de la grieta. Nos cuenta ahí cerca de donde está ella, en Sierra de la Ventana. Ajá, sí. Vieron una especie de aparición. Hay una foto que publicó. Zona indígena también, La Sierra de la Ventana eran... Aparece un puente y arriba, ¿sabe lo que Adoradas aparece por- en la foto? Usted no la está viendo, nosotros sí en este momento, sí, una sí, foto sí. del diario. Aparece una foto y arriba una foto de un hombre polilla. Que ¿De no se cuándo? sabe si es verdad. Esta noticia salió en el diario, que es algo que nos comparte en este momento Carolina. Es jueves 27 de diciembre del 2012 en el diario de allá de Sierra de la Ventana, el intransigente.com. Bien, mire. Y arriba de un puente justo. Arriba de un puente también. Bueno, sumamente interesante. Entre Gracias, las- Carolina. Entre las 11 y las 11 de la mañana. Y los testigos... Y se preguntaban si era un fantasma, una aparición, un extraterrestre. Mm. Chupacabras. Pero bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, por la información. Debe ser la Ya primera vez compartida en la página. que aparece, digamos, un ser similar al famoso hombre polilla de hace 40 y pico de años en Estados Unidos, aquí en Argentina, ¿no? No, ¿No? Atención. ¿Se ha visto en otro momento? Berlanda Sí. tiene otra primicia. Me sorprende cada día usted, Berlanda. bueno, lo voy a sorprender porque yo sé que hay otra aparición del hombre polilla, Sí, sí. pero lo vamos que a comentar. usted seguramente no se acuerda, o a lo mejor no lo sabe, que yo investigué un caso del hombre polilla aquí cercano a Rosario. Atento, ¿En Rosario? Villegas. Cercano a Rosario. Abril de 1997. Sí, me está poniendo la música. Abril de 1997. Funes y Roldán. La bestia peluda de Roldán era. Exactamente. Pero Ahora ese sí lo caso, recuerdo. Usted lo ese investigó caso, con el señor Guillermo Aldunati Guillermo y otra Aldunati, gente, sí. Luis Reynoso y demás. La Que cuestión algunos es decían que la bestia peluda era usted, No, pero no. por la barba y todo, ¿no? Sí, no, pero no era yo. Lo concreto, lo real, nosotros estuvimos entrevistando a varios testigos, es que allí, en abril de 1997, estaba bastante conmovido el pueblo, en una zona de allí, entre el límite de Funes y Roldán, porque varias personas Siempre el habían límite, ¿vio? visto, sí, varias personas habían visto a un extraño ser. Hubo 3 o 4 casos que nosotros pudimos entrevistar. En un caso, una mujer lo estuvo durante largo tiempo mirando, ahí no era tan alto y aparecía más con la característica de como si fuese un perro, pero lo más llamativo de todo eran los ojos rojos que la mujer no podía dejar de mirarlos, a punto tal que el marido tuvo que sacarlo de la ventana, sacarla de la ventana porque estaba viendo eso. Hay otro testimonio de otra mujer que también salió a juntar la ropa y vio una criatura ahí sí parada, como mucho más alta, y como que tenía 2 alas. Y hay un relato de unos adolescentes que cruzando la vía veían a una especie de, como si fuese una persona caída en la vía, y que les llamó la atención, pensaban que era alguien que había tenido un accidente y demás, y cuando a medida que se iban acercando, de pronto esta persona se puso de pie y desplegó unas alas o una capa, no saben, era alto, y también lo más llamativo eran unos extraños ojos rojos que no podían dejar de mirarlos. Esa es la característica. Fueron 4 o 5 casos en ese periodo de tiempo de abril del 97. Algunos interpretaron como que como estaba de moda en aquella época el tema del chupacabra, que podía ser el chupacabra y demás. Sí. Pero las características eran ojos rojos, un tamaño diferente y en algunos casos esta cuestión alada que uno podría llegar a identificarlas como lo del hombre polilla. Lo cierto es que lo único que en aquella época se había registrado eran las evidencias de este caso, de este extraño caso que había causado, ya digo, bastante conmoción en la zona de Funes y Roldán,
pero desconocemos si después sucedió algo. Yo no tengo registro de algún hecho traumático en esa época, a nivel masivo, digamos, pero no sé si en Salvo la familia... el neoliberalismo. Sí, pero no sé si en la familia de estos testigos, digamos, hubo algo o si después tuvieron pesadillas. Pero sí estuvimos investigando allí por abril de 1997. No lo recordaba, pero sí lo sabía. Entre 1976 y 1978 en Inglaterra, en la región de Cornwallis, al menos una docena de testigos, la mayoría, fíjense, esto también es una característica interesante, eran niños o adolescentes, que también son, digamos, el universo de gente que generalmente son los videntes de las apariciones marianas, por ejemplo. Y si lo llevamos a lo que usted habla siempre, la cuestión liminal, como cuestiones límites, o como cuestiones de paso, del amanecer, de la noche al amanecer, de cruce de camino, de un lugar a otro, los niños o los adolescentes, que fundamentalmente están justamente en una cuestión de paso entre lo que es la adultez, la niñez y la adultez, donde además de las cuestiones hormonales y demás, sí es interesante de que muchas cuestiones de hechos o fenómenos paranormales o que no tienen explicación suceden en la adolescencia. También hemos investigado aquí en Rosario, año 90 aproximadamente, casos de adolescentes donde había una casa en la zona sur que se incendiaban las cosas. O sea, se incendiaba, por ejemplo, la ropa y no se quemaba el ropero. Claro, en este caso... Sí. En este caso en Inglaterra habría que investigar, digamos, qué ocurría en la sociedad también, históricamente, en esa región de Cornwallis entre el 76 y el 78 para verificar algún otro elemento respecto a estos extraños sucesos. En este caso en Inglaterra, el nombre que le pusieron a la criatura, el hombre búho, ¿no? Pero se parece mucho también al hombre polilla. Se dice que en abril del 86, antes o durante la catástrofe de Chernobyl, ¿se acuerdan? La explosión del reactor en Chernobyl, algunos trabajadores, digamos, que llegaron al lugar en helicóptero y demás, para hacer un rescate, digamos, en esta zona de catástrofe, vieron a un ser de 7 metros de altura también, que sería similar al hombre polilla. En 1951, durante el primer terremoto que tuvo Chicago, en Estados Unidos también, algunas personas dicen haber visto un ser extraño, alado, gris también, o grisáceo, que volaba sobre el lago Michigan. En 1978, en Alemania, le contaba, en una mina de carbón en Friburgo, unos trabajadores que tenían que entrar vieron que la entrada estaba tapada por un ser con alas y que pegaba unos alaridos así, con unos chillidos impresionantes, por lo cual, bueno, se acercaron a ver si podían entrar. El ser desapareció, pero por toda la conmoción que hubo respecto a esto, la gente salió de la mina y a las 8 de la mañana se incendió la mina. Así que no hubo, digamos, que lamentar víctimas, pero parece como que en todos los casos se anuncia algún tipo de catástrofe. Incluso se dice que esto ya no se puede comprobar, pero dicen que en China en el año 1926 hubo una catástrofe en la presa de Yaontedam, donde 50.000 millones de litros de agua, digamos, cayeron sobre una población, hubo 15.000 muertos, y se decía que mucha gente o muchas víctimas habían visto al hombre dragón, ¿no? Un ser alado también, más propio de la cultura china, ¿no? Aunque los periódicos de la época fueron destruidos después por la revolución cultural en el periodo, digamos, de Mao Zedong, por lo que no podemos, digamos, tener la certeza de esto. Teorías, bueno, de todo. Las teorías más escépticas dicen que lo que se vio en Point Pleasant, en Virginia Occidental, era una grulla canadiense que era muy popular en el lugar. Sin embargo, los testigos dicen que no tenía nada que ver el Mothman con la grulla. Otros decían que era una grulla radiactiva, justamente a partir de la zona de TNT, pero esto es más fantasioso que el mismo Mothman, ¿no? Hay otra teoría también, que tiene que ver con otro animal, que ese sí puede llegar a espantar bastante, que realmente si uno lo ve en la noche y uno,
digamos, obviamente es donde uno se puede sugestionar también y las medidas se pueden agrandar. Se llama el zorro alado, creo. Es como una especie es un murciélago que llega a medir hasta 1,50 m de estatura, y tiene los ojos justamente rojos, y bueno, cuando despliega las alas, despliega alas de murciélago, y realmente es una criatura bastante fea de ver, ¿no? Únicamente, lo único que, bueno, la zona de Pont Pleasant no tenía que ver con eso, claro. Pero es la otra teoría de animal, digamos, que se supone que podía ser el... Claro, eso sería unas teorías más cientificistas, que siempre hay cuando ocurren estos casos, ¿no? Las teorías más cientificistas, las teorías más teológicas, digamos, que tienen que ver, o espiritualistas, que tienen que ver con el demonio, los ángeles, e incluso, como usted decía, se adujo también que este supuesto hombre polilla sería el espíritu de Jocolescua, el jefe Shawnee, nativo de ese lugar de hace 500 años atrás, que fue muerto en una emboscada por los blancos, ¿no? Decíamos que el Mothman nunca más apareció en esta ciudad. En 1995 apareció una pintada, seguramente algún bromista, ¿no? Un graffiti que decía: el Mothman regresará, por supuesto en inglés, ¿no? Y hoy en día en esta ciudad existen museos, así como en Roswell están los museos de ovnis y todas estas cosas, recordando la supuesta caída de una nave espacial extraterrestre. Existen museos, hay una estatua, como usted dijo, en el lugar. Todo, por supuesto, para el turismo, como bien a los yankees. Hay tiendas que venden hasta, si usted busca bien en internet, hasta va a encontrar unos muñequitos con la forma del Mothman y de otros casos o avistamientos similares de seres que serían de otras dimensiones o del espacio exterior. Típico de los yankees, ¿no? Todo lo convierten en merchandising. Incluso todos los años se realiza en Pont Pleasant un festival, el Festival del Mothman. Incluso John Keel, el famoso escritor que fue uno de los que escribió, digamos, sobre el tema, la profecía del Mothman, su libro más conocido, participó en varias de estas. Obviamente, seguramente la película de Richard Gere del año 2002 debe haber, digamos, contribuido a que muchos turistas visiten este lugar. Después hay que esperar recién hasta el 2009, donde en Chihuahua un joven mexicano dijo que haber sido perseguido por una criatura similar. También hubo una catástrofe después de esta presunta visión, que fue la epidemia de gripe A en México, ¿no? Y según aparece, bueno, en las redes sociales, en los foros y demás, dicen que en Santiago de Chile, en 2013, es decir, el año pasado, habría aparecido también una criatura similar al hombre polilla, pero la verdad que no sabemos, sin ninguna consecuencia, o no hubo ninguna catástrofe posterior. Bueno, sobre John Keel, qué decir, ¿no? Se lo rescata todavía hoy porque era un escritor que cuando todo el mundo en la década del 60 estaba obsesionado porque la única explicación al fenómeno de los ovnis era la hipótesis extraterrestre pura, digamos, en los viajeros de otros planetas, John Keel fue uno de los creadores, no el único, ¿no? Pero junto con Jacques Vallée, de la idea del sistema de control, ¿no? Y la idea de que todos estos fenómenos que incluían, digamos, no solamente luces u supuestos ovnis, sino también, como vimos, fenómenos paranormales, los hombres de negro, fenómenos electromagnéticos y demás, en las zonas de poder, digamos, o zonas consideradas por los nativos habitantes antiguos del lugar como zonas de poder y todo lo demás, confluían en algo así como la hipótesis de lo paraufológico, ¿no? Como que todos estos fenómenos y estos seres no vienen de otros planetas, sino que venían de otras dimensiones, ¿no? Sería
la hipótesis ultradimensional. John Keel no hablaba de los extraterrestres, sino de los ultraterrestres. Murió John Keel en 2009. Bueno, ya terminando, para no tener problema con el programa que sigue, que ya otra vez usted se pasó, Chinaski, yo no vine y no le pude poner orden. Usted se desbarata. No le hace Bata. No le hace caso a los Pum, mayores. pum. Eso es lo que pasa. No. No le hace, es un niño rebelde. Sí, señor. Había escrito... Sí, Alejandro Hugo, muy contento. Firme junto a mi Zenit Transoceánica, escuchándolos y aprendiendo mucho sobre el hombre polilla. Un abrazo. Espero y gracias, que no se burle más del hombre polilla. Gracias Lo por va a ir haber a visitar escuchado ahí mi a la zona sur. sugerencia. Acá está contento Alejandro. Bueno, queríamos, y lo vamos a ir repitiendo, esto, si bien el programa va a quedar en YouTube, y bueno, las fechas obviamente va a ir pasando, pero es un logro verdaderamente, creemos, sumamente importante, porque tenemos justamente la posibilidad de dar un curso de posgrado sobre medicina tradicional indoamericana, que se va a dictar en la Facultad de Ciencias Médicas, y que va a ser un cursado mensual, que va a comenzar el tercer sábado de cada mes, va a ser en el horario de 9 a 12, y este curso está conjuntamente auspiciado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde a lo largo de 10 clases desarrolladas, las dos primeras van a ser en octubre y noviembre, aproximadamente en la segunda quincena, después de la segunda quincena, van a estar, y después a partir de marzo continuará, donde vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional indoamericana. Inclusive vamos a tener la visita de algunos médicos tradicionales indígenas que van a aportar y contar su conocimiento y su sabiduría. Además de videos audiovisuales, digamos, documentales, donde también se aborda las distintas medicinas tradicionales en varias culturas autóctonas indígenas de América Latina, ¿no? Este curso, los inscritos pueden estar justamente en la Escuela de Graduados. Tienen que escribir entonces a la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina, sí. Que es graduados-med@unr.edu.ar, o en su defecto directamente escribir a la página de Mesa Verde, que exacto. es... el contacto @fundacionmesaverde.org. Y allí, digamos, vamos a tener la inscripción para justamente ver en cuánto va a ser la capacidad. Ya hay alguna del gente salón que está interesada. La doctora D'Alessandro, que fiel oyente, ya Sí. está primera en la lista. Esto está dirigido justamente a No graduados. es solo médicos, vamos a decir, no es solo médicos, sino también psicólogos, ciencia antropólogos, humanística, o justamente aquellos historiadores. que puedan estar graduados en alguna disciplina y Me que puedan interesarles. preguntaba una amiga de la casa, Andrea Morreale, se ha recibido recientemente También. de psicóloga social. ¿Puede hacer el Sí, curso? puede hacer el Muy curso. bien, Sí, perfecto. sí. Va a tener Sí, un sí. posgrado entonces en medicina tradicional indoamericana. La esperamos también, Andrea. Bueno, así Saludos. que hasta el 18 de octubre se pueden inscribir. Perfecto, Antes de perfecto. irnos, saludos, gente que sé que está escuchando ahí. Un abrazo a Celestita, a mi primo Gabriel Chineski, que hoy se dignó a escucharnos muy bien. Bien. A mi sobrino Gino, con su banda Rock and Roll Polilla. Yo le dije. Rock and Roll Polilla, van a llegar ¿tiene que ver con el sí, hombre polilla? Sí, algo tiene que ver. Al Bien. doctor Rey, que nos está escuchando en vivo del otro lado, un saludo. Un abrazo, doctor. Y nos vamos hasta... Yo tengo un saludo también. Diga. Porque siempre me olvido y bueno, el señor lo va a escuchar recién en el futuro, dentro de 4 o 5 años, cuando usted se digne a subir los 10 o 12 programas que faltan. Lo va a escuchar en el YouTube. Es un ex alumno mío de la carrera de museología, Gerardo Barrio, es fanático del programa. Grande Gerardo. Siempre le manda saludos a usted, doctor Chinaski, aunque no Un lo abrazo conoce. grande. Y Ojalá nos bueno, para conozcamos Gerardo pronto. un abrazo grande. Bueno, nos vamos. Dejamos... Muy bien, punto redondo. puntual. Chau, Bueno, chau. Chau, hasta la semana que viene.